Además de tratamientos ópticos para mejorar la visión en el queratocono, como son las gafas y lentillas, existen distintas cirugías que podemos usar para el queratocono. Las dos más habituales es el trasplante de córnea o queratoplastia penetrante y los anillos intracorneales. La queratoplastia, trasplante de córnea, es una cirugía que solamente se utiliza en casos muy extremos de queratocono. Por ejemplo, en Estados Unidos, de todos los trasplantes de córnea que se realizan, solamente un 15% de ellos son para pacientes con queratocono. Y se ha pensado o se ha calculado que solamente un 10% de pacientes con queratocono deberían ser trasplantados. Esta es una cirugía que tiene varias indicaciones. La primera indicación es para aquellos pacientes con queratocono que no pueden ya usar lentes de contacto. De hecho, esta indicación no es del todo muy habitual y muchos estudios señalan que pacientes que no podían usar lentes de contacto y que incluso estaban en listas de espera para ser trasplantados, al final, usando una lente apropiada por medio de un especialista con experiencia en queratocono, podían volver a usar lentillas. La segunda causa por la cual un paciente con queratocono debería plantearse el trasplante de córnea es que existen un adelgazamiento extremo en la córnea y generalmente roturas en las capas más internas de la córnea. En ese tipo de problemas, que se llaman eye-drops, serían habituales pues la necesidad de tener que pensar en la posibilidad de un trasplante de córnea. Y por último, si en la córnea tenemos muchas cicatrices, si generalmente debido a un uso poco bueno o un uso poco adecuado de lentillas se produjeran muchas cicatrices sobre la córnea, e incluso en ese momento con una lentilla, aunque el paciente la puede tolerar bien, no viera del todo tan bien como él quisiera, sería posible el plantearse el trasplante de córnea. Es decir, existirían indicaciones por o bien no poder usar lentillas, aunque es poco habitual realmente esa indicación, indicaciones por una córnea con cambios ya muy profundos debido a una extrema delgadez y un extremo encurvamiento que sería necesario el trasplante, y por último por tener muchas cicatrices que incluso llevando bien la lentilla no pudiera el paciente con ellas tener una visión adecuada. Generalmente, la causa más habitual de que el paciente con queratocono suela buscar el trasplante de córnea es el que no ha podido usar lentillas, en el cual o bien las usa muy pocas horas al día o tiene muchos problemas con ellas, pero generalmente hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de estas posibles complicaciones y esas posibles causas de buscar el trasplante se hallan en que no se ha conseguido adaptar la lente más idónea para cada caso. Así, por ejemplo, casos en los cuales ya el paciente no puede llevar su lente gas permeable, que antes podía llevarla sin problemas, los podemos solucionar muy bien con lentes blandas o con piggyback o con lentes esclerales, por lo cual la necesidad de tener que ir a buscar un trasplante de córnea por no poder llevar bien las lentillas a día de hoy no debería ser importante. La queratoplastia o trasplante de córnea en el queratocono es una cirugía que tiene un gran índice de éxito. Se calcula que en el 92% de los casos el trasplante que se haga a la primera va a funcionar bien. Aquí, sin embargo, existe un cierto nivel de duda o de diferencia en los conceptos
entre lo que los profesionales consideramos éxito en un trasplante y lo que el paciente considera como éxito. Para el profesional, éxito en el trasplante es que ese trasplante sobreviva. Es algo similar a cuando hacemos un injerto o hacemos un trasplante de una planta de un sitio a otro. El éxito sería que esa córnea trasplantada tuviera una vida, es decir, que no tuviese problemas de rechazo o incluso que la córnea perdiese su transparencia, y ese sería el éxito. El queratocono, como hablamos, es un éxito muy alto, un 92%. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de pacientes con queratocono, esa primera córnea, ese primer intento va a funcionar muy bien. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta que un 85% van a necesitar usar de nuevo lentillas para poder ver bien. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente después del trasplante de córnea existe un gran número de dioptrías, tanto de astigmatismo o de miopía o incluso hipermetropía, que hace necesario al paciente tener que volver a usar lentillas. Generalmente cuando el paciente con trasplante tiene que usar lentillas, después la visión con ellas va a ser muy buena, pero de alguna forma hay que tenerlo en cuenta. El objetivo del trasplante de córnea en queratocono no es volver a ver bien sin nada, ojalá se pudiese hacer en todos los casos, sino simplemente posibilitar la capacidad de volver a usar lentillas para volver a usar una buena visión. El trasplante de córnea tiene ciertos riesgos, como puede ser el rechazo, que en queratocono no suele ser un gran problema. Puede haber infecciones, glaucoma y grandes cantidades de astigmatismo e injertos que queden muy planos o muy curvados en la córnea y que produzcan una mala visión. Además del trasplante de córnea, tenemos una cirugía que son los anillos intracorneales. Los anillos intracorneales son una cirugía para queratoconos muy incipientes y que en principio tengan una intolerancia a las lentillas gas permeable y que tengan pocas cicatrices en el centro de la córnea. Esta cirugía es una cirugía que se está realizando de forma muy habitual en Europa, en el cual la idea es hacer un túnel y colocar una serie de segmentos de plástico, generalmente dos, una en la zona inferior, como aquí se puede ver, y otro en la zona superior, que tiendan a modificar la curvatura de la córnea, haciendo la zona central, con la que vemos, más regular. De hecho, el gran problema que tenemos con los anillos es que existe una gran variabilidad en resultados. Generalmente, en la inmensa mayoría de casos, mejora la visión que tiene el paciente cuando no usa ni gafas ni lentillas, es decir, la visión sin corrección, sin nada. Pero la inmensa mayoría de pacientes, una vez que hemos puesto los anillos, necesitan de nuevo usar lentillas para conseguir una buena visión. Además de los anillos intracorneales y el trasplante de córnea, en la actualidad contamos con otra nueva cirugía que se llama cross-linking, que tiene como objetivo el conseguir que la córnea resista mejor los cambios en el queratocono, endureciéndola, y que sea menos posible que el queratocono avance. Esta es una técnica realmente con poca experiencia y que, por lo que sabemos, es una técnica que suele durar en torno a 3-4 años, por lo cual después habría que volver a usarla, pero que posiblemente tiene una gran ventaja a ser la única que a día de hoy ha demostrado frenar la progresión del queratocono.